Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros. Rambo, tercera parte, capítulo 3. Rambo despertó y se encontró tirado sobre una piedra chata y fría. Se despertó debido al dolor que sentía en el pecho. Se le había hinchado mucho y le dolía tanto que tuvo que aflojar el cinturón que se había colocado alrededor. Y cada vez que respiraba, las costillas parecían incrustarse dentro de él, haciéndole dar un respingo. No tenía la menor idea de dónde estaba. Supuso que sería de noche, pero no podía comprender por qué la oscuridad era tan total, porque no había grises mezclados con el negro y porque no brillaban las estrellas, ni se vislumbraba ninguna claridad entre las nubes. Parpadeó, pero la oscuridad no cambió, y temiendo que sus ojos hubieran sufrido algún daño, palpó rápidamente la roca sobre la que yacía, dando manotazos a su alrededor, tocando unas paredes de piedra húmeda. Una cueva, pensó desconcertado. Estoy en una cueva. ¿Pero cómo? Y medio aturdido todavía, se incorporó y caminó tambaleándose. Se detuvo y volvió hasta donde había estado tirado porque no tenía el rifle en la mano. Pero su atontamiento se le pasó un poco y se dio cuenta de que había tenido el rifle consigo todo el tiempo, metido en el cinturón y los pantalones, y entonces se puso en movimiento otra vez. El piso de la cueva tenía un ligero declive, pero él sabía que la roca de salida estaría posiblemente hacia arriba, no hacia abajo. De modo que se dio la vuelta otra vez y siguió su marcha. La dirección de la brisa que entraba al túnel desde el exterior debió haberle servido para saber qué rumbo tomar, pero no pensó en ello hasta que tropezó en un recodo y llegó a la salida. Afuera, la noche era diáfana, las estrellas brillaban, la luz de la luna en cuarto creciente permitía distinguir con claridad la silueta de los árboles y las rocas más abajo. No sabía cuánto tiempo había estado sin sentido, ni cómo había ido a parar a esa cueva. Lo último que recordaba era haber subido dificultosamente al amanecer por la ladera cubierta de zarzas, andar sin rumbo por el bosque y desplomarse cuando se acercó a un arroyo para beber. Recordaba que se había tirado deliberadamente al arroyo, dejando que el agua fresca se deslizara sobre su cuerpo, reviviéndolo, pero ahora se encontraba en la salida de esta cueva. Era de noche y había un día entero y una caminata a través del territorio de los que no podía dar razón. Suponía que se trataba solamente de un día, y si hubiera sido más de un día, se le ocurrió pensar repentinamente. Abajo y a lo lejos veía las luces. Parecían centenares de puntos brillantes, que se encendían y se apagaban, iban y venían, casi todos rojos y amarillos. Luces de tráfico en un camino, quizás fuera una autopista, pero eran demasiados para un tráfico normal. Y otra cosa más, parecía que no iban a ninguna parte. Las luces se movían más lentamente, luego se detuvieron, formando una larga hilera que iba de derecha a izquierda, a 2 millas de distancia. Quizás había equivocado al calcular la distancia, pero ahora tenía la certeza de que las luces estaban relacionadas con su búsqueda. ¿Cuánto movimiento allá abajo?, pensó. Por lo visto Tesli debe querer atraparme más que cualquier otra cosa en el mundo. La noche era fría y no se oía el menor zumbido de insectos o ruido de animales en el monte. Solamente el ruido de las hojas secas y de las ramas desnudas al golpearse entre sí por el suave viento que soplaba. Abrazó la camisa de lana tiritando, cuando oyó el ruido de un helicóptero que se acercaba a su izquierda. El ruido se convirtió en un rugido y luego disminuyó paulatinamente al alejarse la máquina detrás de él. Otra máquina seguía la anterior,
y una tercera se acercaba por la derecha, y también por la derecha oyó los débiles ecos de unos ladridos de perros. El viento cambió entonces y comenzó a soplar desde donde veía las luces allí abajo, trayendo consigo los ladridos de otros perros y el ruido concentrado y lejano de los motores de grandes camiones. Imaginó que como los faros no se habían apagado, deberían haber dejado los motores en marcha. Trató de contar los faros, pero se confundían por la distancia y multiplicó su número impreciso por la cantidad de hombres que podían transportar cada camión. 25, tal vez 30. No cabía la menor duda de que Tesli tenía sumo interés en su persona, y esta vez no pensaba fracasar. Vendría con cuantos hombres y pertrechos pudiera conseguir. Pero Rambo no quería seguir peleando. Estaba enfermo, dolorido, y su ira había desaparecido en el lapso transcurrido mientras perdió a Tesli entre las zarzas y su despertar en esta cueva. Había empezado a desvanecerse, inclusive cuando se prolongó la cacería de Tesli, cuando él se sintió exhausto, queriendo atrapar al hombre desesperadamente, pero no ya por el placer de darle una lección, sino porque al hacerlo terminaría de una vez con todo y quedaría libre. Y a pesar de haber matado a todos esos hombres, de haber perdido tanto tiempo y tantas fuerzas que tanto necesitaba para poder escapar, ni siquiera había ganado. ¡Qué desperdicio inútil y estúpido!, pensó. Hizo que se sintiera vacío y disgustado. ¿Para qué había servido todo eso? Debió haberse arriesgado a escapar durante la tormenta. Era lo que pensaba hacer ahora. Había luchado contra Tesli. Había sido una pelea limpia y Tesli había sobrevivido. Ese era el fin del asunto. ¿Qué clase de pantalla falsa estás usando para cubrirte?, se dijo a sí mismo. ¿A quién engañas? Estabas ansioso por entrar en acción otra vez y completamente seguro de que lograrías vencerle. Y ahora llegó el momento de pagar la deuda. No va a venir a buscarte todavía. No lo hará mientras sea de noche, pero en cuanto amanezca se presentará al frente de un pequeño ejército, contra el cual no tienes ninguna posibilidad de ganar. No digas que te escapas porque él te engañó en una pelea limpia, y ya terminó todo. Te escapas porque quieres hacerlo mientras te queda todavía una oportunidad. Y aunque sea él quien los guía, marchando a la cabeza de todos y bien visible, te conviene escapar y seguir con vida. Pero se dio cuenta entonces de que no iba a ser muy fácil, porque mientras estaba allí parado tiritando, secándose el sudor que le chorreaba por la frente y las cejas, sintió una oleada de calor que subió desde la base de su columna hasta la nuca y a la que siguió repentinamente un escalofrío. Cuando el fenómeno se repitió, comprendió que no temblaba por el viento y el frío, tenía fiebre, y muy alta, por la forma en que sudaba. Si trataba de ponerse nuevamente en marcha, para ver si podía deslizarse entre esa hilera de luces allí abajo, acabaría tirado en algún lado. Bastante trabajo le costaba mantenerse en pie. Calor, eso era lo que necesitaba. Y un refugio, un lugar donde poder quedarse hasta que le bajara la fiebre y descansara. Y comida. No había probado bocado desde que encontró esa carne seca en el cuerpo del viejo que había sido arrastrado por el agua hasta el pie del acantilado. Y no sabía cuánto tiempo había pasado desde entonces. Se sacudió y se tambaleó, y tuvo que apoyarse con un brazo contra la entrada de la cueva para no caer. Tendría que quedarse aquí, no tenía fuerzas para encontrar un lugar mejor. Estaba debilitándose con tal rapidez que no estaba seguro de poder poner la cueva en condiciones. Entonces no te quedes ahí parado repitiéndote a ti mismo que te sientes muy débil. Hazlo.
Se dirigió por un borde de piedras hacia unos árboles cuyos contornos había divisado. Los primeros árboles que encontró tenían ramas puntiagudas, porque habían perdido ya las hojas y no las veía bien. Estaba medio mareado. Siguió entonces caminando sobre las hojas secas hasta que por fin se convirtieron en un colchón de suaves y muelles aguja de pino. Comenzó a buscar entre esos árboles tratando de encontrar ramas frescas y frondosas que fueran fáciles de cortar, cuidando siempre de sacar solamente una de cada árbol, de modo que no resultara muy evidente que había estado allí cortando ramas. Cuando juntó 5, el esfuerzo que hizo al levantar los brazos para romper las ramas le produjo un enorme dolor en las costillas. Le hubiera gustado juntar unas cuantas más, pero tendría que contenerse con esas 5. Las cargó penosamente sobre su hombro, bien lejos de las costillas rotas, y volvió a la cueva, tambaleándose más que antes por el peso de las ramas. El ascenso por la pendiente de piedras fue realmente penoso. Se tambaleaba permanentemente hacia un lado en lugar de hacia adelante. Perdió pie en una ocasión y cayó de bruces, dando un respingo. Cuando llegó arriba dejó las ramas junto a la entrada de la cueva, pero tuvo que bajar otra vez para buscar hojas secas y pedazos de madera desparramados por el suelo. Guardó todo lo que pudo dentro de su camisa de lana y cargó sus brazos con grandes ramas secas, acarreando todo hasta la cueva. Hizo luego 2 viajes al interior, el primero con las ramas secas que sujetaban sus brazos y el segundo con ramas de pino. Pensaba con más claridad y lo que estaba haciendo ahora era lo que debía haber hecho en primer lugar, cuando empezó a dar vueltas allí dentro. En cuanto estuvo bien adentro, pasando el lugar donde se había despertado, comenzó a tantear el piso, con cada paso que daba para evitar caídas bruscas. Cuanto más se internaba más abajo era el techo, y cuando se vio obligado a agacharse, apoyándose sobre las costillas, renunció a seguir avanzando. El dolor era insoportable. Aquella parte de la cueva era húmeda, y se apresuró a apilar las hojas secas en el piso y a echar encima los pedacitos de madera seca. Sacó luego las cerillas que le había dado unas noches antes el viejo de la destilería y encendió con ellas las hojas. Las cerillas se habían empapado con la lluvia y en el arroyo, pero volvió a tambalearse mareado. Tuvo tiempo suficiente de secarse. No pudo encender las 2 primeras y la tercera prendió, pero se apagó enseguida. La cuarta, sin embargo, se quedó encendida y la utilizó para prenderle fuego a las hojas. Las llamas se desparramaron y comenzó a agregar pacientemente más hojas, más trocitos de leña, cuidando cada llama hasta que formaron una suficientemente grande como para poder agregarle leña más gruesa y finalmente las ramas secas. La madera era tan vieja que no echaba mucho humo y el poco que salía era aspirado por la brisa que entraba por la boca del túnel y llevado hacia el interior. Se quedó mirando el fuego, extendiendo sus manos hacia él para calentarlas, tiritando y observando las sombras en las paredes de la cueva. Se había equivocado. En ese entonces se dio cuenta de que no era una cueva. Años atrás alguien había excavado una mina allí. Resultaba obvio por la simetría de las paredes del techo y el suelo liso. No habían quedado herramientas en los alrededores, ninguna carretilla herrumbrada, ni picos rotos ni cubos podridos. Quienquiera que hubiera sido el que había abandonado el lugar, lo había tratado con cuidado, dejándolo bien limpio, pero debió haber cerrado la entrada. Eso fue una extraña negligencia por parte suya. Los tirantes y vigas de madera debían estar bastante viejos y vencidos en la actualidad,
y si a algunos chicos se les ocurría entrar a explorar, podrían golpearse contra una viga o hacer demasiado ruido y provocar la caída de una parte del techo sobre ellos. Pero ¿cómo demonios iba a llegar un chico a este lugar? Estaba a kilómetros de distancia del habitante más próximo. Sin embargo, él lo había encontrado, y otros podrían haberlo encontrado también. Por supuesto, lo encontrarían mañana mismo, por lo que no debía perder tiempo, y le convenía irse antes de que llegaran. La luna creciente había alcanzado una altura que le hacía pensar que podría ser ya las 11 de la noche. Unas pocas horas de descanso. Es todo lo que precisó, se dijo para sus adentros. Por supuesto. Y después podrá irse. El fuego era cálido y tranquilizador. Acercó las ramas de pino a la fogata y las colocó una encima de otra como si fueran un colchón. Se acostó luego encima, con su costado lastimado apuntando al fuego. Las puntas de las agujas de los pinos se le incrustaban entre la ropa, pinchándole, pero no podía hacer nada para remediarla. Era indispensable acostarse sobre las ramas para mantenerse aislado de la humedad del piso. Estaba tan exhausto que las ramas le parecieron un colchón suave y blando. Cerró los ojos y se quedó oyendo el lento chisporroteo de las leñas al quemarse. En el fondo del túnel se oía el eco del agua que goteaba. Cuando vio las paredes de la mina por primera vez, casi esperó descubrir dibujos, pinturas, animales con cuernos, hombres cazando, armados de lanzas. Había visto fotografías de algo semejante, pero no recordaba cuánto. En el colegio secundario, quizás. Siempre le habían fascinado los cuadros de cacerías. Cuando era niño, aún vivía en Colorado, y fue caminando varias veces hasta las montañas. Una vez se metió con sumo cuidado en una cueva, y al avanzar por un recodo de la misma, la luz de su linterna iluminó el dibujo de un búfalo, solo uno, de color amarillo perfectamente centrado en la pared. Le pareció tan real que tuvo la sensación de que iba a salir disparado al verle a él, y se quedó allí sentado durante toda la tarde hasta que la luz de su linterna comenzó a debilitarse. Después de ese día volvió varias veces más a la cueva, una vez a la semana por lo menos, y se quedaba sentado observando. Era su secreto. Su padre la había pegado una noche por no decir dónde había estado. Al recordarlo, Rambo movió su cabeza satisfecho por no haberlo dicho. Había pasado mucho tiempo desde que estuvo en esa cueva, y este lugar le daba la misma sensación de secreto que el otro. Un búfalo con gran joroba y largos cuernos mirándole fijamente. Tan alto en la montaña, tan lejos de la planicie donde había nacido. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Y quién lo había dibujado? ¿Y quién había explotado esa mina? ¿Y cuánto tiempo había transcurrido desde entonces? La cueva siempre le había hecho pensar en una iglesia, y este lugar también. Pero esta asociación de ideas ahora le mortificaba. No se había sentido mortificado de niño, en honor a la verdad. Primera comunión, confesión. Recordaba cuando corría la pesada tela negra y se arrodillaba en el oscuro confesionario, apoyando sus rodillas sobre el almohadón, escuchando la ahogada voz del sacerdote mientras impartía la absolución al otro penitente situado del otro lado del confesionario. Luego se deslizaba el panel de madera y él iniciaba su confesión. ¿Confesar qué? Los hombres que acababa de matar. Fue en defensa propia. Padre. Pero disfrutaste con ello, hijo mío. ¿Fue una ocasión de pecado? Eso lo mortificaba más aún. Él no creía en el pecado y no le gustaba ponerse a meditar sobre ello. Pero la pregunta se repetía. ¿Fue una ocasión de pecado? Y mientras su mente se adormecía por el agradable calor que emanaba el fuego, se puso a pensar en lo que hubiera contestado de niño,
probablemente habría dicho que sí. La secuencia de todas esas muertes era muy complicada. Podía justificarse ante el sacerdote diciendo que la muerte de los perros y la del hombre de verde había sido en defensa propia. Pero después, cuando tuvo oportunidad de escapar y se dedicó en cambio a perseguir a Tesli y mató a sus agentes mientras huían, eso sí era pecado. Y pensó entonces, ¿cómo lo había hecho antes? Ahora que Tesli lo perseguiría sin tregua y que había llegado el momento de su penitencia. El agua caía al vacío al final del túnel. Al final del túnel, debió haberlo revisado al principio. Una mina era un refugio natural para un oso, o para víboras. ¿Qué demonios le sucedía? ¿Por qué no lo había averiguado antes? Sacó una rama encendida del fuego y la usó como antorcha para examinar el túnel. El techo era cada vez más bajo y no le gustaba nada tener que agacharse, porque eso hacía que le doliese el costado, pero no le quedaba más remedio. Dio vuelta un recorrido en el que el agua que oía chorrear caía desde el techo, formando un charco, y luego salía por una grieta del piso, y ese era el final. Su linterna amenazó con apagarse justo cuando llegó a la pared del fondo, en la que había una grieta como de medio metro, que seguía hacia abajo. Resolvió que estaba a salvo. Volvió en dirección a la fogata cuando su linterna se apagó definitivamente, pero estaba tan cerca que podía ver el débil resplandor de las llamas. Entonces recordó que debía hacer otras cosas además. Verificar si la luz del fuego no era visible desde afuera. Buscar comida. ¿Qué más? La idea de descansar en esta mina le había parecido tan simple en un principio, pero se iba haciendo más y más complicada a medida que transcurría el tiempo, y estuvo tentado de olvidar todo el proyecto y hacer un intento de cruzar entre la luz en medio de la línea allá abajo. Consiguió llegar hasta la entrada de la cueva antes de sentir un mareo tan fuerte que le obligó a sentarse. Tenía que quedarse allí. No tenía otra elección posible. Tendría que quedarse allí durante un rato. Un rato nada más. El primer disparo de un rifle sonó un poco hacia su derecha. Fue seguido inmediatamente por otros 3. La oscuridad era muy grande y estaban demasiado lejos como para que fueran dirigidos a su persona. Se oyeron otros 3 y luego el débil ulular de una sirena. ¿Qué demonios? ¿Qué era lo que pasaba? Comida. Debes preocuparte solamente de eso. Comida. Y sabía exactamente en qué consistiría. Una lechuza grande que había visto volar desde un árbol cercano cuando salió por primera vez de la cueva. Remontó vuelo, pero al rato volvió. Había visto repetirse la misma operación, adivinando los contornos en la oscuridad, otras 2 veces. El pájaro había remontado nuevamente vuelo, y él se quedó esperando que contemplara su ronda. Se oyeron más disparos a lo lejos, a su derecha. ¿Pero para qué? Se quedó allí parado, tiritando y meditando. Por lo menos su disparo se mezclaría con todos los demás. No indicaría su posición. Tener buena puntería de noche era algo difícil por lo general, pero gracias a la pintura fosforescente con que el viejo había pintado las miras del rifle, podía tener una oportunidad. Esperó y esperó, y justo cuando el sudor de su frente y el frío en su espalda se volvieron intolerables, oyó un batir de alas y pudo ver la rauda silueta de la lechuza que descendía y se posaba sobre la rama de un árbol. 1, 2, y ya tenía el rifle apoyado contra su hombro, apuntando el contorno oscuro de la lechuza. 3, 4. Comenzó a tiritar y contrajo sus músculos para tratar de controlarlos. ¡Crack! El retroceso le produjo un fuerte dolor en sus costillas y se tambaleó dolorido hasta apoyarse en la entrada de la cueva. Estaba pensando que tal vez había errado el tiro, temiendo que quizás la lechuza se echara a volar y no regresara.
cuando la vio moverse ligeramente. Cayó graciosamente del árbol, golpeó contra una rama, continuó su caída y desapareció en la oscuridad. Oyó el ruido que hizo al golpear contra las hojas secas y avanzó rápidamente por la pendiente de piedras en dirección al árbol, sin animarse a apartar los ojos del lugar donde sospechaba había caído el pájaro. Pero perdió el rumbo y no pudo encontrarlo. Al cabo de una larga búsqueda tropezó con él. Volvió finalmente a la fogata en el interior de la cueva y se desplomó de cabeza sobre el colchón de ramas, temblando violentamente. Intentó hacer caso omiso de su dolor, concentrándose en mirar las patas de la lechuza y en alisar sus plumas desordenadas. Opinó que debía ser una lechuza vieja, y miró con simpatía la cara marchita del pájaro, pero no pudo mantener lo suficientemente firme sus manos como para poder alisarle bien las plumas. Seguía también sin comprender a qué obedecía el tiroteo de allá afuera. Fin del capítulo. Recuerda suscribirte, darle like, compartir, para que yo así pueda seguir haciendo más contenido y subiendo más audiolibros.